Y buenas a todos. En el vídeo de hoy me he propuesto buscarme la funada máxima, ya que vamos a intentar averiguar quién es el caballero de oro más poderoso. Quiero aclarar antes de todo que este vídeo es una opinión personal en base a lo visto en la serie y a interpretaciones mías. Dicho esto, comenzamos. El primer duelo entre dorados se puede ver en el capítulo 41, donde pelean brevemente Saga y Aioria. La pelea es demasiado corta y acaba interrumpida por Shaka, por lo que no se puede deducir mucho más. Pero es curioso que Aioria se extraña cuando recibe un ataque a la velocidad de la luz, diciendo además que solo los caballeros de oro pueden hacer algo así. Bueno, esto no tiene sentido si tenemos en cuenta que los patriarcas siempre son antiguos caballeros de oro. Volviendo a la pelea, también me parece curioso que Saga se sorprende cuando Aioria le devuelve otro ataque a la velocidad de la luz. Quizás los ataques de Aioria sean un poco más lentos que la velocidad de la luz, lo que lleva a plantear la posibilidad de que solo los dorados más poderosos puedan moverse a la velocidad de la luz exacta, y los demás se moverían a velocidades muy cercanas a la de la luz, llegando solo a la velocidad exacta de esta cuando hacen arder el cosmos. Esto explicaría la sorpresa del caballero de Géminis cuando Aioria de repente es capaz de lanzar un ataque que sí estaría a la velocidad de la luz. Y de ser cierto todo esto, también explicaría que Aioria se sorprenda cuando Saga lo ataca primero y no lo puede esquivar, ya que Saga sí sería capaz de moverse siempre a la velocidad de la luz. Aunque también hay que tener en cuenta que Aioria no se esperaría un ataque del propio patriarca, y quizás no es capaz de esquivar ese primer ataque porque lo pilla desprevenido. Acepto que haya gente que vea este combate muy igualado, pero si tenemos en cuenta lo que dije anteriormente, me decanto porque Saga sí domina la velocidad de la luz y Aioria aún no. Es verdad que Aioria también golpea a Saga a la velocidad de la luz, pero pudo ser fruto de que el caballero de Leo hizo arder su cosmos en esta corta pelea. Finalmente el combate es interrumpido por Shaka, quien por cierto también pelea brevemente contra Aioria. Este duelo diría que se ve incluso más igualado que el anterior. El mismo Saga llega a decir que si ambos continúan, se desataría una batalla de 1000 días. Incluso cuando ambos se lanzan sus ataques más poderosos, sigue viéndose un duelo empatado. Quizás Aioria ya había calentado en el efímero enfrentamiento contra Saga y estaba a tope de power. Luego, en el capítulo 65, vemos a modo de flashback el Shura vs Aioros. Esta pelea se produce cuando este último intenta huir del santuario junto a la bebé Athena, lo cual será un dato relevante, ya que Aioros no podrá pelear con todo al tener que estar pendiente de la niña. También hay que decir que no entiendo por qué Aioros no usa su armadura desde un principio cuando ve llegar a Shura. Por culpa de no hacerlo, recibe un ataque a bocajarro del caballero de Capricornio que probablemente le causó heridas importantes. Después de que le den hasta en el DNI, recapacita y esta vez sí se pone la armadura de Sagitario, por lo que ahora parece que el ataque de Aioros es bastante superior al de Shura. Esto posiblemente es debido a que Aioros es superior y la armadura amplifica su combos. Además parece que Shura se pone tenso cuando su rival viste la armadura. Así que aquí diría que Aioros era superior a Shura, aunque fue un poco idiota al no ponerse la armadura desde un comienzo. Luego, por azares del destino, la bebé Athena en medio segundo llega inexplicablemente hasta donde está Shura, por lo que Aioros no se atreve a atacar y arriesgarse a dañar a la niña en el proceso. Shura aprovecha la situación y le lanza un ataque que, aunque Aioros llevase la armadura, tuvo que causarle heridas muy graves. Aunque es raro que Aioros no intenta esquivar el golpe y además acaba cayendo por un barranco, algo curioso teniendo en cuenta que su armadura es la única que tiene alas. Luego además, en vez de usarlas para subir el acantilado, se pone a escalar con sus propias manos. Por último, hay que destacar la actitud tan cobarde y poco honorable de Shura usando un bebé como escudo. En conclusión, podemos decir que Shura gana de manera, entre comillas, turbia, pero Aioros se ve realmente superior, aunque durante esta batalla protagoniza acciones que no se llegan a entender del todo. Además, el caballero de Sagitario no querría debilitar al ejército de Athena de cara a la futura guerra contra Hades. Y hablando de Hades, nos vamos hasta su saga, concretamente hasta el arco del santuario, porque en sus dos primeros capítulos se muestra un Mu de Aries versus Decmas y Afrodita. Bueno, hay que decir que Mu se ve muy superior a sus dos compañeros de armas,
ya que da la sensación de que los ataques de sus dos rivales no le hacen mucho daño al caballero de Aries. Respecto a este enfrentamiento, hay que añadir que los caballeros de Piscis y Cáncer no llevan sus armaduras doradas, sino sapuris de Hades que imitan a sus antiguas clots. Y creo que está más que demostrado que las imitaciones de las armaduras doradas en versión sapuri son una porquería en cuanto a resistencia. Además, existe la posibilidad de que, como Hades no se fía de las verdaderas intenciones de los dorados resucitados, las sapuris de estos tuviesen algún tipo de sello que reducía su cosmos o algo así. Y es que creo que Hades sería un poco idiota si resucitase a la élite del ejército enemigo con todo su poder. Además, si esto último es cierto, ayudaría a explicar por qué Mu se ve tan superior ante sus dos enemigos. Y si no quieres acabar como Deadmas y Afrodita, suscríbete a este canal y activa la campanita, o vendrá Jackie por la noche a darte el abrazo del oso. Dejando a un lado las tácticas amenazantes para obtener suscriptores, acepto que Deadmas y Afrodita no están precisamente entre los caballeros de oro más poderosos, pero igualmente, derrotar a dos dorados a la vez no creo que sea algo fácil. También hay que tener en cuenta la posibilidad de que los caballeros de Cáncer y Piscis no usaran todo su poder en la pelea contra Mu. No olvidemos que estos realmente no eran traidores y que todo era un teatro orquestado por Sion para lograr invocar la armadura de Atena, por lo que quizás Afrodita y Deadmas hicieron parecer que eran más débiles de lo que realmente son. En definitiva, podemos decir que obviamente Mu ganó, pero no me parece una victoria clara, ya que hay muchos interrogantes. También en este arco, Mu trabaja más que el fontanero del Titanic, ya que justo después de su combate contra Deadmas y Afrodita, el caballero de Aries protagoniza un nuevo duelo contra Saga, Shura y Camus. Aunque este duelo en realidad es muy breve, podríamos resumirlo en que Mu prácticamente se limita a intentar detener o esquivar los ataques de sus tres adversarios, lo cual al principio logra más o menos con esfuerzo, pero no le termina saliendo muy bien. Al final Sion detiene el combate y le ordena a Shura, Camus y Saga que sigan adelante, por lo que imagino que sabía que su antiguo discípulo acabaría muriendo si el combate se alargaba. Así que mi conclusión es que Mu esta vez no tenía posibilidades ante tres dorados a la vez, aunque este duelo no arroja pistas sobre el hipotético poder que podrían tener Shura y Camus. Luego llega el Canon vs Saga. Bueno, este duelo es breve y raro. Para empezar, Canon no lleva la armadura de Géminis puesta, sino que la está manejando a distancia como hacía Saga en la batalla de las 12 casas. Por eso, cuando se tanquea el ataque a distancia de su hermano, lo hace a pecho descubierto y sin protección. Por supuesto, hay que decir que Canon sufre bastantes daños en el proceso, pero no parecen especialmente graves, aunque igualmente pierde entre comillas la pelea, ya que su objetivo era retener a Saga y a los otros dos en la casa de Géminis durante el mayor tiempo posible. Se deduce que tras recibir el ataque de su hermano, Canon pierde la conexión psíquica con la armadura de Géminis, por lo que la ilusión se deshace y los tres que se lamentan pueden cruzar la tercera casa. Parece que Saga es algo superior a Canon, aunque hay que tener en cuenta que este último no llevaba armadura, pero Saga llevaba una sapuri, las cuales parece que reducen o al menos no amplifican tanto el cosmos de los dorados. También es posible que Saga no quisiera realmente dañar a su hermano, ahora que parecía que peleaba a favor del bien. Siguiendo llegamos al mini duelo a distancia entre Shaka y Saga, donde ambos se dan las buenas tardes a distancia lanzándose ataques con un poder destructivo temible. Primero ataca Saga y Shaka detiene el golpe, creando una barrera con su cosmos. Luego es el caballero de Virgo quien devuelve el ataque, destruyendo la casa de Cáncer y aparentemente también a Shura, Saga y Camus. Por tanto, lo único que se puede concluir aquí es que parece que Saga y Shaka tendrían un poder similar. Y ya como antepenúltimo duelo, tenemos el Doko vs Sion, combate que se ve muy igualado desde el momento en que Doko se vuelve joven y se pone la Cloth de Libra. En Next Dimension se supone que Sion es más poderoso que Doko, por lo que a priori no tendría mucho sentido que parezca que tienen el mismo poder. Pero esto podría deberse a que en este duelo Doko sí lleva la armadura de oro, mientras que Sion lleva una sapuri. Y como dije antes, todo apunta a que las sapuris de los dorados llevarán la armadura de Géminis. Por lo que
reducen el cosmos de estos de alguna manera. Ahora pasamos al combate que me parece el más polémico de todos. El Shaka de Virgo versus Shura, Camus y Saga. Bueno, creo que es obvio que durante toda la pelea, Shaka sabe que no tiene posibilidades de ganar, por lo que está intentando averiguar si realmente sus antiguos compañeros han vendido su alma a Hades o no. Además, el propio Ioria menciona en un determinado momento que si Shaka pudiese detener a los tres que se lamentan, ya lo habría hecho cuando pasaron por la casa de Cáncer. Volviendo a la pelea, el caballero de Virgo soporta a duras penas los ataques de Camus, Shura y Saga. Algo lógico teniendo en cuenta que por muy poderoso que sea Shaka, se trata de un 3 contra 1. Imagino también que Saga y los otros dos eran conscientes de lo injusto que era este combate, pero viendo que luego incluso ejecutaron la exclamación de Atena, parece que estaban dispuestos a hacer lo que sea necesario, incluso perder su honor de caballeros. En un determinado momento, el propio Shaka es consciente de que tarde o temprano acabará cayendo en una pelea contra tres, aunque es cierto que cuando ejecuta el tesoro del cielo, Shura, Camus y Saga quedan a su merced por un buen rato. Imagino que estos tres tampoco fueron con todo desde un principio, porque no querrían dañar a Shaka si no era estrictamente necesario. Pero al final al trío de renegados no le queda otra que ejecutar la infame exclamación de Atena. Y puede parecer que al final todo era una especie de prueba impuesta por Shaka. Es decir, da la sensación de que éste quiere probar cuáles son las verdaderas intenciones de sus tres antiguos compañeros de armas. También quiere ver si son capaces de llegar tan lejos como para ejecutar la técnica prohibida y perder con ello su honor. Así que podemos decir que el duelo obviamente lo ganan Shura, Saga y Camus, pero es un duelo muy injusto, se mire por donde se mire. Y ya llegamos al último combate, el que enfrenta a los tres mencionados anteriormente contra Mu, Milo y Ioria. Primero de todo, creo importante remarcar que después de su pelea contra Shaka, los tres del lamento habían quedado en muy mal estado. Aún así, son capaces de crear otra exclamación de Atena, la cual choca contra la que crean Mu, Milo y Ioria, y ambas se mantienen estáticas. Al final, los caballeros de bronce tienen que intervenir para romper el equilibrio que había entre las dos exclamaciones de Atena. En conclusión, teniendo en cuenta lo debilitados que ya se encontraban Camus, Shura y Saga, y que las Apuris no potencian el cosmos como las armaduras doradas, opino que estos tres serían, quizás no individualmente sino en conjunto, superiores a Mu, Milo y Ioria, ya que estos últimos, estando en mejor estado y usando armaduras de oro, no pueden superar la exclamación de Atena de sus adversarios. En base a todo lo dicho anteriormente, mis premisas serían las siguientes. Lo único que podemos aceptar que tienen en común todos los dorados es el poder moverse a la velocidad de la luz, aunque cabe la posibilidad de que algunos no lleguen a los 300.000 km por segundo exactos. Shaka estaría casi empatado con Saga y Aioros en el top de los dorados más poderosos, pero digo casi porque considero a Saga y Aioros un poco superiores por haber sido candidatos a patriarca. Aioros tendría un cosmos similar al de Saga, aunque su poder viene más de su alto sentido del deber y de su lealtad hacia Atena, algo así como lo que le pasa a Seiya. Saga es más poderoso que Kanon, aunque parece que este último se acerca mucho a su hermano. Shion y Doko parecen tener un poder equivalente, ya que aunque lleva Sapuri, está a la par de Doko llevando armadura dorada. Ioria y Shaka podrían tener un poder similar en base a lo visto en la saga clásica, aunque el duelo es tan breve que no me parece que sirva para dictar sentencia. En conclusión, Saga sería el más poderoso, y por detrás pero muy cerca de él estarían Aioros, Kanon y Shaka, aunque en mi opinión Kanon y Shaka estarían en el top 5 por tener un dominio superior del cosmos. En el caso de Aioros sería tan superior por su lealtad a Atena y su sentido de la justicia. Y en cuanto al quinto puesto, sería para Shion por su gran experiencia y por haber sido patriarca, ya que él no nació destinado a ser un dorado como el caso de los otros 4 anteriormente mencionados. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que la funada no sea muy grande y como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, queja, aporte, teoría, etc.,
Y como siempre digo, si tenéis cualquier sugerencia, queja, amenaza, aporte, teoría, etc., por favor dejadla en los comentarios. Muchas gracias y hasta otra.